Les decía que hoy día vamos a dar inicio a una nueva unidad, que ustedes ya la tuvieron, pudieron acceder a ella en aula, que es la primera unidad de Trinket. Esta unidad la vamos a usar como el método con el cual vamos a acercar el mundo del pensamiento computacional para que ustedes puedan entender algunos conceptos que son relevantes para el trabajo posterior que vamos a tener en Visual Basic. ¿De acuerdo? Ya. ¿Alguien tiene alguna consulta? Si no hay consultas, vamos a comenzar la clase del día de hoy. ¿Sí? De acuerdo. Bueno, entonces chicos, vamos a comenzar la clase. Hoy día nos corresponde iniciar la segunda unidad virtual que nosotros denominamos la unidad de Trinket, donde, como ya lo explicaba anteriormente, estamos pensando en que ustedes logren manejar algunos conceptos relevantes del pensamiento algorítmico. Nosotros para esto vamos a usar el método, la programación por bloques de Trinket, ¿ya? En la cual nosotros ya vimos algunos videos, debieron haber visto algunos videos y ya saben más o menos de qué está hablando. Entonces, como una primera tarea, lo que vamos a desarrollar hoy día, vamos a aprender a desarrollar programas o de alguna forma vamos a introducir varios conceptos que es lo que vamos a ver a lo largo del curso. Esta primera sesión tiene como objetivo hacer un barrido rápido de lo que esperamos que ustedes usen, o de lo que ustedes tengan que manejar para el resto. La tarea ya está publicada, la tarea tiene fecha de entrega el 6 de noviembre. Ustedes ya cuentan en aula con todos los videos, ¿ya? Pero les vamos a habilitar los cuestionarios de los videos. Yo creo que ya este viernes les habilitaríamos el cuestionario para que ustedes puedan revisarlo antes de volver a clase el próximo lunes, ¿de acuerdo? El lunes 26, ¿de acuerdo? Ya, vamos entonces. Tenemos entonces que ustedes se pueden registrar en Trinket a través de su cuenta Gmail o crear su propia cuenta y ustedes accederían a esta parte inicial. En esta parte inicial tenemos varios menús con distintas opciones. En estas opciones nosotros tenemos bloques. Nos vamos a centrar hoy en el módulo Tortuga, ya que es aquel módulo que nos va a permitir a nosotros representar gráficamente los conceptos que queremos presentar. Todo lo que nosotros indiquemos acá se va reflejado en esta parte de la interfaz, que podríamos ver como la salida, o la pantalla de salida. Nosotros en los videos ya vimos el primer ejemplo de cómo crear un cuadrado, ¿cierto? Para lograr esto, lo que tenemos que hacer nosotros... ya, para lograr esto nosotros... Para lograr esto nosotros teníamos la opción Move Forward, o podemos vernos hacia adelante o hacia atrás, ¿ya? Y este es un bloque que nosotros le podemos colocar acá. La instrucción es moverse adelante, ¿ya? Y acá le damos un parámetro, que este va a indicar el tamaño del trazo que va a desarrollar. Si recordamos los videos, tenemos que acá, este era como nuestro lienzo donde nosotros íbamos a rayar, donde nosotros íbamos a ver cómo se comportan estos comandos. Dijimos que acá en el centro está el punto 00 y podíamos representar que este lienzo era nuestro plano cartesiano. Entonces, al decir que nosotros avance 100 pasos y luego gire 90, nosotros si hacemos run, nos vamos a dar cuenta que se produce el trazo y luego la flecha toma dirección en 90 grados hacia abajo, que sería su derecha. ¿De acuerdo? Entonces, para lograr el cuadrado, nosotros nos dimos cuenta de que esto lo tenemos que repetir 4 veces. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque un cuadrado tiene 4 lados, entonces hay que generar 4 trazos. Y nos dimos cuenta que hay que girar 90, porque sabemos que los lados, los ángulos internos del triángulo son de 90 grados. ¿Sí? Entonces ahí tenemos 1, 2, 3, 4. Ahí tendríamos
los 8 bloques, ¿cierto? Que nos indican avanza 100 pasos, gira 90. Les podemos decir avanza 100 pasos, gira 90, avanza 100 pasos, gira 90, avanza 100 pasos. Y tendríamos como resultado nuestro cuadrado, ¿sí? Cosas que nos llaman la atención del módulo tortuga. Por ejemplo, tenemos el shape, que este simplemente es para darle la forma a nuestra... En este caso tenemos una flecha, pero fíjense ahora, al colocar run, ya tenemos una tortuga que sería la que está tomando o la que está haciendo el dibujo. Otra cosa, que si vemos que nuestro programa se está demorando mucho, queremos hacer muchos dibujos y no queremos que se demore tanto, podemos cambiar la velocidad, ¿ya? ¿De acuerdo? Y colocamos acá arriba la velocidad. Vamos a dar una velocidad de, por ejemplo, 35. Y acá, fíjense, los resultados es que es mucho más rápido. ¿Ya? Si colocamos una velocidad de 20, no es que igual es rápido, un poquito menos, ¿cierto? Ya. Acá, entonces, introdujimos la velocidad y introdujimos la forma. Otra cosa que también nos llama la atención y que les va a servir para la tarea es cómo yo puedo darle color a estas formas. Y acá nosotros tenemos que revisar, bueno, el set color, podríamos colocar ahí, que queremos que le dé un color rojo. Y si quisiéramos comenzar, ahí dice comenzar a rellenar, y después de que queremos que pare de rellenar, debemos buscar el bloque que diga fin del relleno. Entonces con esto, nosotros ya, si le damos acá a la opción Run, podemos obtener un cuadrado de color rojo. Si quisiéramos cambiar el color, lo pinchamos, lo seleccionamos y damos el color. ¿Ya? Podemos pinchar y buscar otro tipo de color y ahí tendríamos nuestro primer cuadrado. ¿Sí? Ok. Ahora, una de las gracias que tiene que ustedes desarrollen el pensamiento computacional es que empiezan a buscar que empiezan a desarrollar ciertas cosas. Por ejemplo, si nosotros analizamos este bloque, que es el que nos permite crear el cuadrado, podemos darnos cuenta de que hay cosas que podemos mejorar. Acá repetimos 4 veces esta sentencia. ¿Se dan cuenta? Ahí hay 1, ahí hay 2, ¿cierto? Y ahí tendríamos 3 y 4. Repetimos 4 veces la misma sentencia. Por lo tanto, como repetimos 4 veces la misma sentencia, nosotros podríamos usar otro bloque, que es el de repetir. Acá tenemos, bueno, muchos bloques para repetir, nos vamos a centrar en estos 3. ¿Ya? Este bloque dice repite 10 veces. Este bloque nos va a servir cuando nosotros sabemos a priori y no queremos cambiar, no queremos que dependa la cantidad de repeticiones de alguna variable. Este bloque es exactamente el mismo de arriba, pero si se dan cuenta, acá yo puedo colocar un bloque que me indique un número. Por lo tanto, puedo colocar acá una variable, ¿ya?, que me permita a mí modificar la cantidad de repeticiones. Y ya este es un ciclo en el cual yo voy a establecer una condición. Y mientras esa condición sea verdadera, se va a estar desarrollando. Para efectos de este ejercicio vamos a usar primero que es repetir. Entonces nosotros colocamos ahí. ¿Cuántas veces queremos repetir? ¿Sí? ¿Cuántas veces queremos repetir? Y acá nosotros tendríamos que decir, no 10 veces, sino que repetir solo 4 veces lo siguiente. Y bueno, estos bloques los podemos dejar de usar. ¿Ya? Lo pueden llevar directamente al tacho de la basura acá, si lo desean, pero a veces eso causa que el programa a veces se pegue. ¿Ya? Entonces tenemos lo siguiente, ¿cierto? Tenemos nuestro primer bloque acá. Disculpen, pero está un poco loco, que no sé si en el computador o Trinket. Ya, ahí tenemos entonces. Si vamos a dar run, se da cuenta que obtenemos el mismo resultado. Entonces acá lo que hicimos ahora fue introducir un bloque de repetición, que lo veremos más adelante con más detalle. ¿Ya? Pero ahora estoy dándole una pincelada de todo lo que podemos hacer y de lo que ustedes podrían lograr. Entonces estoy repitiendo 4 veces esto, ¿cierto? ¿Qué otra cosa podríamos ver acá?
oye, pero acá a lo mejor el lado siempre es del lado 100. Me gustaría que yo pudiera crear un cuadrado en el cual yo pueda indicarle el lado. Bueno, para eso también existe, muchachos, el concepto que está acá, que es de función. Y acá vamos a ver dos conceptos relevantes que son los que vamos a ir viendo a lo largo del semestre en Visual Basic. Vamos a tener el concepto de subrutina o macro, grabada o macro creada, procedimiento, ¿cierto? Este es el procedimiento. Y este es el concepto de función. ¿Cuál va a ser la diferencia entre un procedimiento y una función? La diferencia va a ser que el procedimiento no te va a retornar nada. En cambio acá, cuando tengamos un return, es porque ustedes van a llamar una función, esa función va a tomar esa data de entrada y lo va a transformar y lo que transforme me lo va a devolver. Por eso tenemos un return. Este sería el concepto de función que usamos bastante en matemáticas, donde nosotros creamos las funciones y es igual a f de x y le pasamos un parámetro x y esa función f de x me devuelve me devuelve la función evaluada en el valor que yo les pasé como parámetro. Ya, entonces, ¿para qué nos sirve esto? Vamos a usar este de acá, que es de procedimiento, que es decir, va a ejecutar una secuencia de pasos y no me va a retornar nada. ¿Para qué me va a servir eso? Para lo siguiente. Yo acá voy a hacer esto, digamos. Esta es la parte que es la que dibuja el cuadrado, ¿cierto? Nosotros podríamos perfectamente colocar eso dentro de un procedimiento. ¿Y qué va a entender ahora? Que acá, fíjense, dice, para hacer algo. Entonces, para hacer algo, nosotros acá podemos colocar dibujar _ cuadrado. Y al hacer eso, para dibujar cuadrado, fíjense, al arrastrar este bloque acá, si nos vamos a funciones, acá aparece un nuevo bloque que se llama dibujar cuadrado. Este bloque se va a entender como el llamado a la función. Nosotros en matemáticas, ¿cierto? Cuando creábamos una función, lo que hacíamos era colocar y es igual a f de x, y acá colocábamos que era x al cuadrado más 3x menos 10. ¿Sí? Esa era nuestra función. Entonces, nosotros cuando queríamos llamar a la función, simplemente decíamos, por ejemplo, z va a ser igual a f de 2. Entonces, para llamar a la función, le teníamos que dar el nombre. Entonces, este bloque, dibujar cuadrado, es como el llamado a la función. En este caso, para ser explícito y para ser específico, mejor dicho, este no sería una función como tal, porque no retorna nada, sería un procedimiento. Pero para llamar al procedimiento, yo tengo que llamarlo por su nombre. Entonces, yo lo que hice acá, creé, si ustedes se dan cuenta, un bloque que se llama dibujar cuadrado, y cada vez que yo coloque dibujar cuadrado, se va a ejecutar esto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué estaría haciendo? Cada vez que yo coloque dibujar cuadrado, va a llegar acá y va a repetir 4 veces esto. Si yo lo llamo, el resultado es exactamente el mismo que teníamos antes. Yo puedo cambiar nuevamente el color por un color más, que se pueda ver un poco mejor. Yo coloco run y ahí ustedes tienen el cuadrado, ¿cierto? ¿Qué logramos? Bueno, logramos dos cosas con respecto a lo siguiente, que ahora yo, si quiero dibujar otro cuadrado, basta con que yo lo dibuje acá. Y es más, podríamos cambiar el color. ¿Sí? Cambiamos el color y tendríamos que volver a pedir que rellenen. Y tendríamos que pedir, después que dibujamos, que termine de rellenar. Fíjense acá, acá le damos un color rojo. Comenzamos, dibujamos el verde, después dibujamos el rojo. ¿De acuerdo? No se alcanza a apreciar y ustedes dirán, pero profe, usted nos pidió, o usted nos dijo que queríamos crear algo donde yo le pudiera dar el tamaño al cuadrado. Ok, hasta el momento nosotros no le hemos dicho nada a este procedimiento sobre cómo le podemos pasar algo. Para que este procedimiento reciba una información, tenemos que pinchar acá en esta tuerca. Y ahí lo que estamos haciendo es agregarle esto, digamos. Input name, ¿cierto? Y acá en vez de X vamos a colocar el lado. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, dice dibujar cuadrado with lado. Y fíjense, en el llamado a la función ahora cambió. Me da la opción de yo colocar acá un valor. Entonces, por ejemplo,
yo este valor acá le voy a decir ya, duplicamos, ¿cierto? Y acá le damos que el valor sea, por ejemplo, 75. Y al segundo, que lo vamos a pintar de color rojo, le vamos a dar un tamaño más chico. Le vamos a dejar por 45, para que se alcance a ver dentro del otro. Entonces, fíjense ahora, ¿qué cambio hicimos? Estamos llamando a la función, pero estamos dando dos valores. Y usted dice, pero profe, acá sigue saliendo 100. Sí, esto estaría, habría que sacarlo. Porque acá, ¿qué debiéramos colocar para que ahora tome el valor que nosotros le pasemos? Nosotros dijimos que vamos a llamar a la función cuadrado y declaramos una variable llamada lado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Fíjense, lado 75. Entonces, debiéramos ir a la parte de variables, tomar la variable lado, ¿sí? Y la dejamos ahí. Y dice mover adelante por el lado. Entonces, fíjense, la primera vez que yo llamo a la función, le paso lado 75. Entonces, lado, dentro de este bloque, lado ahora vale 75. Entonces me va a crear un cuadrado de color verde de tamaño 75. Después voy a salir y voy a llamar a la función cuadrado, pero ahora con un parámetro 45. ¿Qué significa este 45? Que yo voy a entrar acá, pero ahora al lado va a tomar el valor 45, por lo tanto me va a dejar un cuadrado más chico. Entonces vamos a tener un cuadrado verde mayor y un cuadrado rojo más chico. Y ahí tendríamos el detalle. Fíjense que los dos parten del mismo lado porque todas estas instrucciones yo nunca me he movido del punto inicial 0, 0. ¿Sí? Entonces, para terminar un poco la idea de lo que la gracia que tiene este procedimiento es que ya no tengo que repetir este código tantas veces como yo quisiera crear como cuando yo quisiera crear acá, por ejemplo, otro cuadrado. Yo no tengo que repetir, cada vez que quiera un cuadrado, repetir estas líneas. Por lo tanto, ¿qué gano en mi código? Se hace más legible, porque yo acá tengo claro que esta parte es la de relleno, y aquí llamo al cuadrado, pero yo lo voy a pintar de verde. Acá llamo a la función cuadrado y lo voy a pintar de rojo. Entonces, para mí, es mucho más legible, y se dan cuenta que antes teníamos un código de 8 bloques. Ahora no, ya no tenemos 8 bloques, sino que tenemos, con suerte, 3 bloques, y con 3 bloques hemos dibujado 2 cuadrados. En vez de tener 16 bloques, tenemos 3 bloques. ¿Ya? Ok, ahora, lo siguiente, muchachos, que voy a introducir antes de que ustedes pasen a trabajar es, ok, esta tortuga está siempre partiendo del punto 0, 0. Entonces, nosotros podemos usar otro operador que es el operador goTo. El operador goTo me dice, muévete a la línea donde te estoy diciendo. Por ejemplo, pues es que vaya a la posición, recordemos que este era como un plano cartesiano, entonces vamos a colocar a la posición menos 100 y el i le vamos a dar un 50. Entonces estaríamos yendo más o menos por aquí, ¿no? A esta altura. Y ahí vamos a dibujar. Nos vamos a dar cuenta ahora que al realizar un dibujo se va a generar un trazo. Ahí está, y ahí está el trazo que se genera, ¿cierto? Que es el desplazamiento de la tortuga desde el punto 0, 0 al punto menos 100,50. Entonces, si nosotros, porque ustedes si quieren hacer dibujos, y lo hacen así tal como está ahora, les va a quedar lleno siempre les va a quedar siempre este fragmento que une las figuras que estén dibujando. Para eso, y recurriendo a la metáfora de que ustedes están escribiendo con un lápiz sobre el lienzo, tendrían que usar este operador, pen up. ¿Ya? Ustedes en el control que tenían, en el cuestionario, les pregunté sobre esto, y lo primero que tienen que hacer ustedes antes de ir a otro lado es levantar el lápiz para no generar el trazo, luego me desplazo hacia la posición que quiero ir, y finalmente, cuando llego, bajo el lápiz. ¿Por qué bajo el lápiz? Porque si no, no voy a generar, digamos, esta marca. Y ahora, al llamarlo, sí logramos tener dos cuadrados independientes, porque levantamos el lápiz, me desplacé y bajé el lápiz. Si ustedes se dan cuenta, con este simple ejercicio, repasamos muchos conceptos que vamos a desarrollar en estas 2 semanas en Trinke. Introdujimos un poco el concepto de función, introdujimos el concepto de crear figuras, de darle color, ¿ya? Introdujimos el concepto de ciclo. Y de alguna forma estamos trabajando acá con el concepto de parámetro o de variable. ¿Sí? ¿Alguna consulta a lo que va de la clase, chicos?
¿Algo que quieran precisar? ¿Algo que quieran aclarar? ¿No? Bueno, entonces muchachos, vamos a generar grupos y les voy a dar la tarea de que ustedes realicen un triángulo, ¿sí? Y aquí les voy a ayudar. Para realizar un triángulo, ¿cuántos lados hay que dibujar? Y de cuánto deberá ser el ángulo que la tortuga debiese girar para lograr esta función. ¿De acuerdo? Vamos a generar grupos. Arrancaron al tiro. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, ahí muchachos tenemos entonces generados los grupos. Les pido que ustedes se acerquen, hagan, les vamos a dar 15 minutos y luego nos vamos a reunir para ver cómo van. Ya, muchachos, ¿cómo les fue? ¿Cómo estuvieron con el desafío de dibujar su triángulo? Bien, ¿Alguien lo pudo resultó. hacer? Sí. ¿Le resultó? A mí sí, pero Ok. no es muy lindo mi triángulo, pero resultó. Veamos, vamos a pedir primero que nos comparta Tomás pantalla y luego nos ayuda usted, por favor, Javier. Ya, vale. ¿Se Ok, ve? sí, No sé si era lo que había pedido. ¿Está bien? es exactamente lo que habíamos pedido. Ah, ya. ¿Sí? Eh, ya, tú quedaste claro. Ese fue el triángulo, ¿cierto? Ahora, de ahí vamos a darnos un segundo para que nos comparta Javier, para ver el resultado de Javier, y de ahí analizamos lo que hicieron, ¿de acuerdo? Ya, vale. Javier, ¿puedes compartir? Ah, ahora sí. Estaba con el micrófono apagado. Ay, se me pegó, profe. ¿Que se le pegó el computador o el...? Se me pegó el trinket, sí. Ah, ya. Bueno, ok. Bien. Entonces, veamos a Tomás y analicemos lo que hizo Tomás. Por favor. Seguía. Listo. Fíjense acá lo que hizo Tomás, ¿cierto? Tomás usó el bloque que sería... Déjenme acá. Usó este bloque que es para comenzar a rellenar. Luego definió que el color con el cual va a rellenar va a ser el verde. Y después hizo esto. Avanzó 180, ese es el tamaño del lado, y giró 120 grados. ¿Sí? ¿Por qué 120? Porque él avanzó, primero hizo esto, avanzó 180 centímetros o 180 pasos para allá. Y luego giró 120. Sabemos que ahí hay 90 y le agregó 30 más para lograr ese ángulo. Ese sería 120. ¿De acuerdo? Ahí estaría girando 120. ¿De acuerdo? Luego, nuevamente, bueno, acá decía que giraba, no avanzaba, entonces quedó mirando para allá, la flecha quedó mirando hacia arriba. Y luego, después de hacer eso, lo que él dijo es, bueno, avanza otros 180 pasos y luego gira 120. ¿Sí? Técnicamente, él hizo esto. Llegó acá, giró acá, y ahí se produce, por eso la flecha, disculpe. Por eso usted acá arriba ven como que el triángulo terminó con una banderita, pero técnicamente no es que haya terminado con una bandera, sino que la flecha quedó mirando en 120 grados hacia abajo. Ahora, para suerte de él, ya hizo solamente dos trazos.
Pero como usó el end fill, el completar, le determinó el dibujo, el end fill, el relleno, digamos, le generó el triángulo. Tomás, puedes hacer lo siguiente. ¿Ya? Quítale el begin fill y el end fill, por favor. Ya, córrelo ahora. Se va a quedar hasta ahí. Si ustedes se dan cuenta, técnicamente, como él dio solamente 2 instrucciones, no alcanza a generar el triángulo. ¿De acuerdo? A él, como usó el begin fill y el end fill, el completar le rellenó el triángulo. Por eso, en este caso, y las preguntas que yo les compartí a ustedes en el PPT era, dibuja un triángulo. ¿Cuántos lados tiene un triángulo? ¿Cierto? Tiene 3. Por lo tanto, yo debería haber hecho al menos 3 de estas move forward. ¿Sí? Tomás, ¿puedes agregar un move forward a continuación? Sí, sí. ¿Ya? Y fíjense, run, por favor. Ahí terminó de hacer el dibujo, ¿no? Ahí lograron los 3 lados, porque el move forward es avanza 180, gira, avanza 180, gira, avanza. Y acá, si ustedes se dan cuenta, cómo quedó, hacia dónde quedó mirando la flecha o la tortuga. La flecha quedó mirando hacia abajo. ¿Sí? Si ustedes después le dan otra instrucción de que avance, va a desplazarse en esta dirección, porque la tortuga está mirando hacia abajo, o la flecha está apuntando hacia abajo. ¿Por qué les digo eso? Porque yo cuando hice el cuadrado, ¿se acuerdan que coloqué 8 bloques? Puse avanza, gira, avanza, gira. Bueno, en el caso, si el compañero acá, Tomás, también copia el turn y lo agrega abajo, vamos a lograr que la tortuga esté mirando hacia allá. ¿Ya? ¿Para qué? ¿En qué importa? ¿En qué impacta esto? En la tarea que ustedes tienen que desarrollar, que van a tener que dibujar un castillo en base a las figuras que ustedes quieran, ustedes eligen las figuras. Yo les di como ejemplo cuadrado, triángulo. Ustedes pueden elegir las figuras que van a usar van a ser, pentágonos, van a ser círculos. Ustedes eligen. ¿Ya? Cuando ustedes están dibujando, tienen que tener presente hacia dónde queda mirando la tortuga. Porque si yo después les doy otra instrucción, en este caso, como lo tiene hecho Tomás, en este caso la tortuga va a quedar mirando y la siguiente instrucción que va a desarrollar la va a hacer para allá. ¿De acuerdo? O es más, si ahora, Tomás, ¿puedes ir a agregarle un go-to? Ahí está. Si tú le das go to y colócale ahí menos 150, igual que en el que te di anteriormente. Ya. Por favor. Ya. Y le da y después copia un move forward. Solamente copia un move forward. Y agrégalo al final. Ya. Run, por favor. Fíjense, ahí está, dibuja, avanza y después, claro, como estaba, se dan cuenta que la flecha estaba mirando hacia abajo, cuando él avanza hasta acá y después dices, oye, avanza 100 pasos, va a avanzar en la misma dirección que terminó acá. ¿Ya? Entonces, ¿por qué le estoy explicando esto con detalles? Porque cuando ustedes quieran hacer, por ejemplo, en la tarea yo digo que ustedes hagan un cuadrado y después quieren hacer otro cuadrado, ¿ya? Ustedes tendrían que tener presente hacia dónde está mirando la tortuga. Porque si yo tengo un cuadrado y queda mirando hacia abajo y después le digo hacia otro cuadrado, el otro cuadrado lo más seguro que lo va a hacer hacia abajo, hacia el lado. O lo va a hacer arriba. Va a depender hacia dónde esté mirando la tortuga. ¿Ya? Eso es para que lo tengan presente. ¿De acuerdo? Ok. Gracias, Tomás, por el ejercicio realizado. ¿Entendieron lo demás, muchachos? Sí, Acá, profe. ¿por qué 120? ¿Por qué 120 era el ángulo?
Yo igual le puse 120, calculando nomás. ¿Ya? Iba Bueno, probando y porque no si sé se por dan qué. cuenta, acuérdense que ustedes en matemática, me imagino, le enseñaron que la suma de los ángulos de un triángulo, los ángulos internos son 60, ¿no? En este caso, como un triángulo equilátero, tendrían 60 el ángulo interno, ¿sí? Mm, O sea, la suma de los ángulos internos da 180, sí, pues. Sí, y los externos da 360. Claro. Entonces ustedes, como están girando acá, son 120, 120, 120, 240, 360. Ah, tiene lógica, sí. En el caso del cuadrado, eso era más fácil. ¿Por qué era 90? Porque los cuadrados tienen ángulo rectángulo, ¿cierto? Además, ustedes quieren lo ven, los ángulos exteriores también suman 360. O sea, exteriores suman 360. Porque acá tienen 90, acá van a tener 90, acá van a tener 90 y acá van a tener 90. ¿Sí? 180 más 180 da 360. ¿Sí? Entonces, muchachos. Pero antes de pasarnos a la siguiente, el siguiente desafío, que los vamos a hacer todos acá en conjunto, les pido que participen. Gracias, Tomás, por compartir. Voy a volver vamos a volver entonces a lo que tenemos acá. Entonces, ¿cómo nosotros haríamos? Primero, en el caso del triángulo, teníamos que repetir ¿cuántas veces la estructura? 3 Tres veces. veces. Ya, entonces nosotros podríamos copiar esto, duplicar, ¿cierto? Y acá hacemos repetir 3 veces. ¿Ya? Y acá el giro ya no es 90, sino que es 120. Eso es lo que podríamos haber generado, ¿cierto? Nos dimos cuenta de que había que repetir 3 veces esos patrones. Entonces lo que hacemos ahora es pasarlo a un ciclo que lo repita 3 veces. ¿Sí? Y bueno, acá, como todavía no está dentro, esto no está dentro de un, no está dentro de un procedimiento, no podemos colocar el parámetro. Acá vamos a colocar, por ejemplo, un valor. En el caso, acá le vamos a dar que avance también 120. ¿Sí? Entonces, fíjense, si yo coloco esto anteriormente, vamos a tener, van a ser el triángulo, después de eso llamamos al cuadrado y se generan los dos cuadrados que estaban acá abajo. ¿Sí? ¿Se entendió o no? ¿Se entiende o no? No, profe, eso no lo entendí. Ya. Esta parte de acá la entendieron, ¿cierto? Esto. Sí, eso sí. Ya. Acá estamos haciendo que repitan 3 veces lo siguiente. Avanza 120, gira 120. Eso sería avanza 120 Profe, y... una consulta antes. Usted tiene, por ¿Sí? ejemplo, todos estos bloques. Si usted le pone run, va a imprimir todo disperso. ¿Cómo es el tema ahí? Acá es secuencial. Va a partir por esto y después hacia abajo. Por eso primero me hace primero esta parte, que es el repeat. Ahora, fíjate, si yo lo coloco abajo, me va a hacer primero lo de acá. Si lo coloco acá, run, me dibuja y al último me hace el triángulo. El triángulo. Y el triángulo lo hace en la posición menos 150, porque ahí termina de dibujar el cuadrado y de ahí empieza a hacer el triángulo. ¿Te das cuenta, no? Es secuencial. Sí. Ahora, esto, tú dices, pero profe, ¿por qué no parte de acá? Porque esto lo ve como un procedimiento, lo ve como una caja. Él sabe cómo se llama, entonces después cuando viene acá y tú colocas el bloque con el nombre de él, dice dibujar cuadrado, entonces ahí va a donde está el bloque con todas las cosas que están dentro e interpreta lo que está dentro. ¿Ya? No sé qué le pasa a Trinket, pero está un poco loco de repente. ¿Sí? ¿Me entendieron lo que dice ahora o no? Sí, profe. Ya, entonces fíjense acá, esto se repite. Si nosotros hacemos el mismo pensamiento y queremos lograr lo mismo que hicimos con el cuadrado, si nosotros esta función triángulo, porque si quisiéramos hacer otro triángulo, debiéramos hacer acá, duplicar, ¿cierto? Y colocar acá abajo. Pensé que me quedó. Esto me quedó fuera. Ahí. Si yo hago eso, ya, por ejemplo, lo voy a colocar adelante ahora, para que se den cuenta que vamos a hacer, para que se den cuenta lo que preguntaba anteriormente su compañero. Entonces, acá, como yo lo puse arriba,
me va a hacer un triángulo, después va a hacer un cuadrado verde, después va a hacer un cuadrado rojo y finalmente va a dibujar otro triángulo. Ahí está el triángulo inicial, que lo hace lento porque no estaba con una velocidad rápida, y después terminamos haciendo el cuadrado. Eso sería el resultado de esto que hicimos acá. Se dan cuenta que si yo quisiera seguir agregando cuadrados, o sea, triángulos, tendría que repetir este bloque, lo cual también es una gran cantidad de bloques. Entonces, si nosotros quisiéramos crear un procedimiento, tendríamos que ir acá a funciones, arrastrar acá, y acá deberíamos decir, hacer que dibujar triángulo. ¿Sí? Fíjense, hasta el momento, entonces dicen, ah, profe, pero entonces es fácil porque usted lo único que tiene que hacer ahora es tomar esto y colocarlo dentro. Entonces, ¿qué hice con eso? Encapsulé. ¿Se dan cuenta que encapsulé? Ahora yo voy a llamar a la función dibujar triángulo y siempre me va a realizar esto. Entonces yo me voy acá a función y aparece este otro bloque que es dibujar triángulo. Basta con que yo lo coloque acá arriba. ¿Sí? Y esto yo lo podría eliminar. Y podría ir a la función y traer otra vez y colocarlo acá abajo. Y se hace mucho más legible el código. Se dan cuenta que ya no son tantos bloques. Y yo entiendo que acá voy a dibujar un triángulo, después voy a pintar el color verde, voy a dibujar un cuadrado, voy a avanzar al punto 100, menos 100,50, voy a colocar el color rojo, voy a dibujar y me va a generar después un triángulo. Ahí está, lento. Ahora aumento la velocidad y genero el triángulo, que es la misma salida. Ahora, como yo lo decía anteriormente, acá yo estoy dándole el lado a los triángulos, o sea, a los cuadrados. Primero de 75, por eso el verde es más grande, y después de 45, por eso el rojo es más chico. Yo también puedo hacer lo mismo con el triángulo. Acá el triángulo, el tamaño es igual, son siempre el mismo tamaño de triángulo, porque el tamaño del triángulo dice siempre avanza hacia adelante 120. Si yo quisiera hacer que no fuese 120 y que dependiera del usuario, yo tendría que crear el concepto de parámetro en el procedimiento. ¿Qué significa el concepto de parámetro? Significa que yo cuando llame a la función le voy a dar un valor. Y ese valor lo va a capturar acá. Entonces yo puedo decir acá input name y acá lo voy a bajar con el valor X. Entonces acá dice X. Y fíjense, al colocar ese input name acá, que aparece ahora with X, fíjense que en el llamado a la función me aparece un bloque para yo poder colocar el tamaño. Entonces yo podría colocar acá 120, ¿cierto? Y después en el triángulo de abajo, cuando yo lo llame, le podría dar un triángulo de tamaño 60. Y fíjense, ahora al llamarlo, bueno, me quedó un tamaño muy chico. No, nada que decir, muchachos. ¿Por qué no hace nada? Porque fíjense acá, en la función dibujar triángulo, no le hemos puesto la variable. ¿Cuál es la variable? Ahí dice X. Entonces yo tomo el valor X y lo coloco. Entonces ahora sí, va a avanzar X. Y X es el valor que yo le paso. Le doy a run. Ahí me crea el triángulo 120 y después me queda un triángulo de 60, que está más chico, que apenas se alcanza a ver porque lo tapa el cuadrado. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿No me van siguiendo? ¿Se pierden? ¿Algo que quieran aclarar? ¿Bien? ¿Algo? No, profe, entendí, creo. ¿Los demás? Explicar nomás. ¿Catalina? ¿Entendió ahora o no? Bueno, ¿los demás entendieron? Sí, profe. Perfecto. Entonces, fíjese, ¿qué podemos ver? Si yo para crear un cuadrado tenía que repetir 4 veces, yo para crear un triángulo tenía que repetir 3 veces. Si yo como tenía que crear un cuadrado, giraba 90 veces, y yo para crear un triángulo giraba 120. Si yo a ustedes les diera el desafío, muchachos, hagan un programa que solicite al usuario la cantidad de lados, ¿sí? Y en base a la cantidad de lados me dibuje la figura geométrica que corresponda. ¿A qué me refiero? Si ustedes ingresan un lado 5, me dibuje un pentágono. Si coloco del lado 8, me imagino que se llama octágono, y así, del lado 10, un decágono. ¿Se entiende o no?
¿Qué harían ustedes? ¿Qué tendrían que hacer para lograr esa figura geométrica? Quiero que logren descifrar cuál sería la fórmula para dibujar acá en Trinket cualquier polígono. ¿Se les ocurre cómo sería o no? Les voy a dar unos minutos para que lo piensen. Ya, muchachos. Bueno, lo vamos a... que justo lo que pensamos, no lo grabé porque le había dado tiempo a pensar, pero cuando logremos, empecemos a hacer la figura, lo voy a retomar, ¿ya? Y resuelvo esta cuestión y me imprime. Ya, mira, colócalo dentro. Ya, anda, súbelo. Ahí, si tú le colocas run, no te hace nada, porque tú creaste la cápsula, creaste la función, que no le has dado nombre, porque ahí dice, haz algo, Claro. ¿sí? Entonces, colócale polígono, o no sé, dibujar polígono. ¿Ya? Entonces, fíjate, ahí no hace nada, ¿por qué tú no la has llamado? Fíjate, anota a function ahora, y abajo el dibujar polígono. Colócalo abajo o arriba, lo mismo. No, pero afuera del... Afuera, porque tú lo arriba, lo morado, todo ese bloque morado es la definición. Ah, ya. Y ahora la estás llamando. Si tú la llamas, ahora lo generas. Ah, Anteriormente no hacía nada porque tú no la llamabas. ya. ¿Ya? Bacán. Es como que anteriormente tú definiste el f de x. Sí, O llevémoslo a Excel. Tú tienes que dar la función promedio. Pero si no lo colocabas igual, promedio, algo, no se ejecutaba. claro. ¿De acuerdo? Entonces tú Sí. tienes que llamarla. ¿Y cómo la llamas? Ahí dibujar polígono. ¿De acuerdo? Ya. Ok. ¿Qué cambios, cómo les ha ido a los demás? ¿Qué cambio harían ustedes a esta función? ¿Ya? ¿Han hecho algo? ¿No? Ya. Recuerden, lo que les había solicitado a ustedes yo era un poco generalizar, porque nosotros acá analizamos y nos dimos cuenta que para dibujar un triángulo había que repetir 3 veces porque tenía 3 lados y había que girar 120 porque la suma interna, la suma externa de los ángulos era 360. ¿Sí? Acá, cuando hicimos un cuadrado, había que repetir 4 veces porque el cuadrado tiene 4 lados. ¿Ya? Y había que girar 90 porque la suma de los ángulos externos del polígono suma 360. Entonces la pregunta fue, y que les realicé, era que ustedes generaran un procedimiento que recibiera el tamaño del lado del polígono y la cantidad de lados. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer lo que hizo su compañero, vamos a sacar este bloque de procedimiento y vamos a colocar acá y vamos a hacer dibujar polígono. Como yo dije que ustedes le tenían que pasar la cantidad de lados y el tamaño, vamos a darle dos parámetros. Vamos a colocar acá input name y a este x le vamos a llamar cantidad de lados y le voy a pasar otro valor que va a ser tamaño o size. ¿De acuerdo? ¿Para qué son esos, muchachos? ¿Para qué hizo esto? Espérese, no tomó el... Bueno, algo, yo le dije que está un poquito mañoso el trinket. Déjenme ver si lo puedo... No lo puedo sacar. A ver, déjenme colocar clase del día miércoles 14 de octubre. Si me deja hacer un F5 que se vaya eso. Le borro todo. Ya, veamos. Vamos a buscar en MyTrinket la clase. Cancelar. Ahí, control Z. Bueno,
Déjenme ir a ver a My Trinket, si es que la grabamos o si no lo perdimos. My Trinket. Oh, bad news. Bueno, todo lo que habíamos hecho no lo grabó, pero no importa. Ya, vamos entonces, muchachos. Vamos a crear nuestra función crear polígono, en la cual colocamos acá, ¿cierto? Y le damos acá a arrastramos y colocamos acá que recibíamos la cantidad de lados. A esa variable le voy a llamar cant. Y vamos a recibir también el tamaño del lado. Y esa variable le voy a llamar size. ¿Sí? Ya. Bueno, acá la función no me lo cambió, pero vamos a asumir que cant es la cantidad y x es el tamaño. Algo tiene Trinket hoy en día. Vamos a asumir eso. Nosotros nos dimos cuenta que para dibujar el cuadrado teníamos que repetir 4 veces que hiciera el trazado. Por lo tanto, si nosotros queremos acá dibujar un polígono de 8 lados, ¿de qué dependería? ¿De qué variable que le estamos pasando al procedimiento depende de cant o de x la cantidad de lados del polígono? Si nosotros para dibujar un triángulo necesitábamos, un triángulo tiene 3 lados, necesitábamos repetir 3 veces el moverse adelante, move forward. Para el cuadrado necesitábamos repetir 4 veces. Para un polígono de lado cant, ¿cuántas veces tengo que repetir? Chicos. ¿Cuántas veces tengo que repetir? ¿La cantidad de lados? La cantidad de lados. Cant veces, como indica Nicolás. Correcto. Entonces, yo tengo que hacer un ciclo. Me voy a loops, y en este caso no me sirve este ciclo que estábamos trabajando anteriormente. Porque al colocar acá, yo no puedo, lo único que puedo hacer a este 10 es cambiarlo. Así, 12. ¿Ya? Pero no me deja colocar una variable. Entonces, este ciclo no me sirve. Me va a servir su ciclo amigo, que es este. Entonces va a decir repetir. Repetir. Ah, ahí sí. Bueno, esto tiene que estar acá adentro, ¿no? Después lo voy a ver cómo lo meto dentro. Algo se está medio bañoso, Trinket. No me deja. ¿A ustedes les resulta? Pero mientras tanto, voy a colocar acá repetir cant. Porque cant es el valor que recibo. Cant va a ser la cantidad de lados que yo tengo. Entonces, repite cantidad de veces. Déjenme borrar este bloque. Algo que pasa es que lo voy a borrar por un tema de ya está dando mucho problema. ¿Ya? Sorry. No. Trinket está, como digo, un poco loco. A ver si ahora me graba clase del 14 de octubre. Ya, ahí está. Vamos rápidamente. Llevamos, le vamos a colocar dibujar polígono. Y vamos a agregar el X, que sería la cantidad. Y vamos a agregar el otro, que es el tamaño, tama. ¿De acuerdo? Ahí sí lo tomo bien. Entonces dijimos que para recibir la cantidad de lados que yo quiero del polígono y el tamaño del lado del polígono.
Entonces habíamos dicho que necesitábamos un loops y habíamos tomado la decisión de usar este loops. Porque este loops me permite colocar acá una variable que en este caso va a depender de la cantidad de lados. Porque si me pasan 4 lados, quiero un polígono de 4 lados, voy a repetir 4 veces. ¿Qué voy a repetir 4 veces? Lo que habíamos visto anteriormente. Mover hacia adelante, pero acá es el tamaño, ya no es 10, va a depender del parámetro que nos den. Entonces vamos a la variable y buscamos tamaño y colocamos tamaño. Entonces dice, mueve hacia adelante el tamaño. Y luego lo que teníamos que hacer para cualquier polígono era girar. Pero acá dice girar una cierta cantidad. Y acá, ¿de qué dependía? ¿Cuál es la función que tenemos que aplicar acá para dibujar? Si era del lado 4, yo giraba 90. Si era lado 3, yo giraba 120. ¿Cuál es la operación que tengo que hacer acá si sé que los ángulos externos de cualquier polígono suman 360? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes? Se le ocurre, ¿no? En delante, Javier dio la fórmula, Y pero la profe, dio. el trinket se me borró todo. El trinket maldito. Hay que ir grabando al tiro, muchachos. Yo sí, Sí. tienen que tener cuidado, sobre todo en la tarea, vayan grabando. Algo le pasa hoy día a Trinket, estaba más mañoso de lo normal. ¿Eh? No, algo pasó, algo. Yo perdí todo lo de la clase anterior, así que. Pero, cuál era la fórmula que tú dijiste, Javier? Era que todo tenía que dar 360, ¿eso, profe? ¿Ya? ¿No? Sí, pero tú dijiste multiplicando. Entonces Claro, yo nosotros puse sabemos, multiplicando el lado por el ángulo, claro, para que diera ¿ya? 360. Entonces acá lo que hay que hacer es 360, Dividirlo dividirlo, ¿por qué cosa? por la cantidad de lados. Por la cantidad de lados. Si ustedes se dan cuenta, está súper pesado. Sí, ando Eh, pasado. 360 dividido la cantidad. Si ustedes se dan cuenta acá, 360 dividido por la cantidad, lo que estamos logrando con esto es, por ejemplo, si este es 60 y son 4 lados, 360 dividido por 4 me da 90. 360 dividido por 3 me da 120. Entonces, esa era la fórmula que nosotros deberíamos haber generalizado. Ahora, fíjense, si yo quiero llevar la función polígono, me dice, bueno, la cantidad de lados, le vamos a colocar acá, por ejemplo, 5 lados, y el tamaño, ¿cuánto es el tamaño que queremos dibujar? Démosle 70. Ese es el tamaño del lado. Si lo doy run, me va a generar un pentágono. ¿Sí? Si yo ahora cambio y coloco un lado 8, no sé cuánto digo, 8, y le doy run, fíjense, ahí me genera un octágono. ¿Sí? Y acá ustedes se podrían dar cuenta que si mientras más lado le doy, run, más se aproxima a un círculo. ¿Sí? Porque la suma interna, si nosotros hacemos que la cantidad de lados tiende al infinito, sería 360 dividido por infinito, que es casi cero, entonces no hay ángulo y se genera la circunferencia. ¿Estamos de acuerdo, no? Estamos en una clase de geometría aplicada, ¿no? Entonces, para demostrar que funciona lado 3, tendríamos nuestro triángulo. Es más, si quisiéramos probar, fíjense, podemos hacer lo siguiente. Vamos a hacer un ciclo. Y dentro del ciclo vamos a llamar a la función. ¿Y para qué vamos a hacer acá? Vamos a crear una variable que va a ser nuestro contador. ¿Sí? Y para darle un valor a la variable, le colocamos acá el operador set. SetCount. Mejor, ya, dejémoslo nomás. Dejemos ese solamente, muchachos. No lo voy a meter todavía en otros ciclos. Cuando llegue a la parte de ciclo, le voy a mostrar todos los ciclos. Y acá vamos a hacer lo siguiente. Delete. Vamos a ir acá a ciclo y vamos a usar este ciclo. ¿Ya? Y acá vamos a colocar que count vale 3. ¿Sí? Y acá,
¿Qué hice yo? Cat vale 3 y voy a repetir 10 veces lo siguiente. Voy a repetir 10 veces que dibuje un polígono de lado cantidad, que va a ser 3 la primera vez, el tamaño va a ser 70. Y yo acá afuera, o sea, dentro del ciclo, voy a hacer lo siguiente, voy a cambiar el valor de la variable. Coloco acá cant, va a ser igual a ¿qué? A la variable cantidad, y le voy a sumar el valor 1. ¿Qué voy a hacer con esto? Me voy a generar primero un triángulo, después un cuadrado, después un pentágono, hasta llegar a, bueno, 3, hasta el lado 13, fíjense. Vamos. Ahí estaría el triángulo, después va el cuadrado, después va el pentágono, el hexágono, tiene 7 lados, 8 lados, 9 lados. Ahora va con 10 lados. Ahora va con 11 lados. Ahora va con 12. Y ahí terminaría. ¿Se entendió lo que hicimos, no? Está bonito. No lo había hecho nunca. Vamos a hacer acá ahora para verlo mejor. Color. No quiero el color. Era querida Turtle. Voy acá a Turtle, ¿cierto? Y coloco que quiero el go to y siempre vamos a tener 0, pero vamos a partir desde el 100. Puede ser que se suba más arriba para que lo podamos apreciar. Y si quieren, le vamos a dar un poquito más de velocidad para que no se muere tanto. ¿Ya? Y hacemos lo siguiente. Vamos acá y hacemos run. Ahí empezó a dibujar. Y tenemos un mapa de un relieve. Para que no quede esa raya que se generó acá, lo que teníamos que hacer era, antes de ir para allá, hacer el pen up, ¿cierto? Llegábamos al lugar donde queríamos y duplicar, bajábamos el lápiz. Y ahí lo tienen ustedes. ¿Sí? Ahora, otra cosa que podríamos hacer es acá aprovechar lo siguiente. Colores, color random. Y acá, para ver a Turtle, lo siguiente. Le sacamos ese bloque y le damos un color random. Entonces acá le damos un color random, comenzamos a rellenar con un begin fill y después acá nos vamos a end fill y lo colocamos después de que dibuje. ¿Qué hicimos, muchachos? Vamos a hacer ahora que los polígonos tomen distintos colores. Es lo único que acabamos de hacer. Le damos a run y fíjense. Ah, pero se van sobreescribiendo uno del otro. No, no me gustó lo que quería. Porque ahí queda la última imagen. Pensé que se iban a ir manteniendo los colores. Ah, pero quizás se lo hacemos al revés. Que parta del 13. ¿Sí? Y en vez de sumar, le restamos 1. Hacemos run. Ahí parte, ahí va. Y ahí tenemos una hermosa flor, con lo que sea. ¿Se entendió, muchachos? Sí, profe, algo se entendió. ¿Qué no entendieron? Vamos a aclarar las dudas. La parte esa de donde usó ese bloque que dice dibujar polígono con cantidad, tamaño. Ya. Esa Eso, parte. esto es esto de acá. Fíjate, acá tú creaste una función que recibe dos valores. Eso lo tengo listo.
Ya, pero eso para que tú lo entiendas, esto es como que tú hubieras dicho lo siguiente. Y va a ser, igual a dibujar polígonos, porque así se llama la función. Y acá le vas a pasar la cantidad de lados y el tamaño del lado. Eso es lo que necesita la función. Bueno, así se llama la función, dibujar polígono, cantidad de tamaño. SI es como cuando yo la llamo. ¿Y dónde llamo la función acá? Yo la estoy llamando acá, mira. Ahí, dibujar polígono. Corresponde a eso que estoy mostrando acá arriba. Yo a la función llamar polígono, dibujar polígono, le voy a pasar dos valores, la cantidad y el tamaño. Si tú te das cuenta acá, yo a la función dibujar polígono le paso lo que está en la variable cantidad y le paso 70. Cant se va a guardar en cantidad, 70 se va a guardar en tamaño. ¿Sí? ¿De qué depende cantidad? Cant es una variable, la que primera vez Cant vale 13. Entonces, primera vez yo llamo a la función polígono y le paso 13 y después le paso el tamaño, bueno, el tamaño no cambia, siempre va a ser 1370. Entonces me produce esta figura de afuera, que tiene 13 lados. ¿Sí? Cuando yo llamo a la función dibujar polígono, o sea, bueno, aquí llamé la cantidad vale 13, repito la primera vez, saco el color que me dio celeste, comienzo a rellenar y llamo a la función dibujar polígono. La función dibujar polígono me va a generar 13 trazos de tamaño 70 y en cada trazo voy a girar un ángulo de 360 dividido 13. ¿Sí? Hasta lograr el giro. Cuando logro dibujar, termina esta función, termino de rellenar y ahora a la cantidad que valía 13 y le resto 1 se transforma en 12. ¿Hay consultas? ¿Ah? ¿Aló? ¿Me estás preguntando a mí? ¿No? Bueno, ya. Entonces, Javier, después como se transforma en 12, vuelvo a repetir la siguiente, saco otro color y vuelvo a llamar a la función polígono, pero ahora como cantidad vale 12, voy a llamar acá a la función con el valor 12 y con el tamaño 70, porque el tamaño no varía. Claro. Entonces viene y me genera la figura de color un poco color gris, ¿cómo se llama? Color pastel, ¿no? Ya. Entonces termino de dibujar y a la cantidad le resto 1, entonces ahora ya no es 13 sino que es 11. Vuelvo acá arriba, saco otro color al azar y llamo a la función dibujar polígono, pero ahora la llamo con 11 lados y con el tamaño sigue siendo 70. Y así, después lo voy a llamar con 10, después con 8. Entonces, lo único que hicimos en esta función fue llamar 10 veces a la función dibujar polígono. Y el parámetro inicial dependía del número de la repetición. Partían 13, lo llamaba con 13. Después 12, lo llamaba con 12. 11, con 11. 10, 9, 8, hasta llegar al 3. Cuando llegaba al 3, bueno, acá llegamos hasta el cuadrado. De hecho, podríamos haber puesto acá, a ver. Si colocamos acá 12 y le doy run, quitamos eso y ahí tenemos con 12, porque repite 10 veces, llega hasta el 3. ¿Se entendió o no se entendió, muchachos? ¿Los demás entendieron? Set to. Esto es lo que vamos a ver a partir de la próxima semana. Esto es para crear una variable. Cuando tú haces set to, es lo mismo que nosotros hacíamos, muchachos, x es igual a 10. Le estamos dando un valor. Estoy diciendo, acá, en este caso, lo que estoy diciendo es cantidad es igual a 12. Eso es lo que hace este bloque. Y este se usa para las variables. Yo acá declaré variables. ¿Ya? Sí. Cuando creo una variable, me da la opción de colocar el nombre a la variable y me da la opción de darle un valor a la variable. Entonces, acá, ¿qué hice? Set cant to 12. Entonces, dale el valor 12 a la variable cantidad. Después acá lo que hice es set cant to cant menos 1. Entonces acá lo que hice técnicamente
puede hacer lo siguiente. Cantidad es igual a cantidad menos 1. Si lo lleváramos a Visual Basic. ¿Me van siguiendo o no me van siguiendo, chicos? ¿Se pierden o no se pierden? Recuerden que esta primera sesión lo hice para que ustedes se lleven una visión global de todo lo que vamos a hacer. La próxima sesión vamos a aprender a crear variables desde cero, vamos a aprender a pedir datos de entrada y salida, y vamos a ver ciclos y condicionales. Acá hasta el momento no usamos ningún condicional, ¿de acuerdo? La materia, muchachos, se la recomiendo 100% que le den una vista a los videos. Primero les va a ayudar para la próxima clase podamos trabajar más rápido y les va a ayudar a entender la tarea. Entonces así ustedes pueden ir pensando la tarea y en las próximas sesiones me pueden ir preguntando en clase sobre la tarea y podemos ir avanzando al respecto. No sé si tienen alguna otra consulta, alguna otra cosa que quieren que les explique, que les aclare. No, profe, yo estoy súper bien. Aquí terminando. ¿Los demás? Y me dio. No, ¿Los bro. demás? ¿Estamos todos ok? Ya. ¿Cómo les pareció la clase? ¿Está bien así? ¿Quieren más trabajo? O sea, esta era la primera clase, era para mostrarles todo lo de Python. Ahora, si ustedes ven los videos, van a poder hacer una bajada y poder practicar. 100% recomendado que practiquen, muchachos, para que ustedes puedan entender más rápido lo que estamos haciendo y podemos trabajar más. ¿Ya? Recuerden que si bien es cierto, suena que tiene mucho tiempo, para el 6 de noviembre estamos técnicamente al lado, pensando estas semanas vacaciones, volvemos el 26. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. Muchachos, un gusto, que tengan unas merecidas vacaciones, descansen. Mi recomendación, dada la altura del semestre, no es que ustedes se vayan de vacaciones y se olviden de todo, sino que véanlo de esta forma. Prográmense para que en algunos días descansen, se desconecten. Es bueno desconectarse las pantallas. Este tema de la pandemia nos ha afectado a todo el cansancio, estar frente al computador mucho tiempo. Pero también es bueno que ustedes se programen para que algunos días puedan estudiar, ver los videos, practicar, no solamente esta asignatura, todas, para que a la vuelta no se estresen nuevamente, porque a la vuelta son 4 semanas más, 4 semanas intensas, porque estamos en la mitad del semestre. ¿De acuerdo? Eso es una indicación, ojalá la tomen. Ustedes son libres de manejar sus tiempos. Ya, chicos, yo les publico las notas. Espero que de aquí al viernes, o sea, mi compromiso, me quiero ir de vacaciones, no quiero realizar certámenes de vacaciones. Así que espero poder realizarlo de aquí al viernes. Que les vaya bien, cuídense mucho y descansen. Chao. Chao, profe. Que esté bien igual. Gracias. Ya, profe, cuídense. Chao, Igual, chao, profe. chao.